Pues, doctora Belmont, muchísimas gracias. La doctora Belmont es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con formación en pediatría y medicina interna pediátrica en instituciones de alto nivel como el querido Siglo XXI y el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con una trayectoria en investigación, especialmente en errores innatos del metabolismo y enfermedades raras. Grandes conversaciones que hemos tenido al respecto, doctora, y con más de 25 años de experiencia en el área. Ha participado en más de 1000 conferencias y es autora de numerosos artículos científicos y capítulos de libro. Actualmente, un orgullo y como presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, lo que habla del impacto y liderazgo que tiene dentro de la comunidad médica. Un honor tenerla por acá, doctora, y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Doctora Deneb G. Morales Parquet, médica cirujana egresada de la Universidad de La Salle, con especialidad en pediatría y neonatología por la UNAM y subespecialidad en neonatología por nuestro querido INPER. Cuenta con experiencia clínica en el Centro Médico ABC y ha tenido un rol muy relevante dentro del Consejo de Pediatría, especialmente en la sección neonato, incluso como expresidenta de dicha sección. Su enfoque combina la práctica clínica con la formación académica, lo cual lo convierte en una voz muy valiosa para este espacio. Doctora, gracias por las conversaciones desde hace más de un año para llegar a este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Doctor Johnny Lázaro Gil, médico especialista en pediatría y subespecialista en la alergia e inmunología clínica pediátrica, con formación en el Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM, con experiencia clínica en instituciones como el ABC, donde forma parte del cuerpo médico y participa activamente en consulta especializada en su subespecialidad. Ha destacado académicamente al obtener el 5º lugar nacional en el examen de certificación de la Academia Mexicana de Pediatría y cuenta con certificaciones en inmuno, alergia y soporte vital avanzado. Además, participa como profesor en programas de formación médica, su subespecialidad. Doctor Johnny, una vez más, muchísimo gusto y muchísimas gracias. Y querida doctora Hidalgo, médico cirujano, egresada del TEC de Monterrey y licenciada en matemáticas aplicadas por una colaboradora y responsable de la gestión y liderazgo de Reto Pediatría por acá. Muchísimas gracias, doctora, por haber hecho esto posible. Y pues, ¿qué esperamos para el día de hoy? ¿No? Les contaré un poquito, súper resumido, qué es Reto, la historia de la plataforma. Cederé la palabra a la doctora Leli para que modere las secciones 2, 3 y 4 y me dará muchísimo gusto proceder al cierre de la sesión, ojalá antes de las 8 de la noche. Y Reto, pues ¿por qué empezó hace algunos años esta plataforma? Porque detectamos el reto que significa volverse especialista en México, en Latinoamérica. Y hoy en día tenemos muy claro que si impulsamos a ustedes, residentes, a ustedes, pediatras, y les ayudamos con tecnología adaptada a sus necesidades, sabremos que todos como pacientes estaremos mucho mejor. Y en la plataforma Reto, pues con los años hemos ido aprendiendo siempre con mucha humildad y comunicación con nuestros usuarios, entendiendo cómo irlo mejorando. La plataforma tiene casos clínicos, hacemos mucha investigación en el estar entendiendo cómo llevar nuestras metodologías de la forma más eficaz y eficiente para ustedes. Tienen un módulo de gamificación donde pueden desafiar, retar a otros médicos, pueden ver sus estadísticas. El año pasado empezamos a hacer nuestros pininos para empezar con una bolsa de trabajo donde puedan ustedes encontrar vacantes, fellowships y por supuesto, pues siempre dando espacios para que marcas aliadas que ven el valor de difundir sus productos y apoyar la formación de nuestros médicos, pues puedan promocionar sus marcas. Y también conocemos la situación
del acceso a Internet en muchos hospitales o en algunas comunidades cuando están los médicos pasantes en servicio social. Entonces, pues hemos siempre procurado que la aplicación funcione la mayor cantidad de herramientas sin Internet. Esta es una historia que ya lleva 10 años. Arrancamos como Reto ENARM junto con el doctor Uri Torruco y el doctor André Tapia, hoy oftalmólogo, y el doctor Uri Torruco, infectólogo en Veracruz. Unos años después vimos la oportunidad de ayudar a residentes de oftalmología, 2023 dermatología y cardiología, 2024 Reto ENARM evolucionó a Reto MD, ya con otro tipo de herramientas y contenido, incluyendo contenido para el MIR. Y por supuesto, ya casi 3 años después, pues hoy damos el inicio a Reto Pediatría. Y siempre aliándonos a instituciones, a hospitales, pues que respalden y conozcan más sobre nosotros, nos ayuden a difuminar y plantar nuestro producto, nuestra semilla de apoyar a los médicos de formación de nuestro país y validando nuestra tecnología. Y pues hoy surge Reto Pediatría, hoy Día del Niño del 2026, nos llena de orgullo y por supuesto también agradecer a Opela, a GSK por aliarse para el desarrollo de este proyecto en esta primera etapa. ¿Qué tendrá Reto Pediatría en esta primera versión? Arrancamos con 100 casos clínicos para el PUEM y para el Consejo Mexicano de Pediatría, artículos científicos, notas editoriales, una bolsa de trabajo para promocionar vacantes y fellowships y abrimos la conversación, ¿no? Cualquier hospital, cualquier laboratorio que necesite y quiera promocionar vacantes y fellowships con una comunidad, llámese los pediatras más jóvenes del país o los residentes en pediatría, por supuesto nos encantará difundirlas. Y poco a poco estaremos buscando dar los mejores premios a los mejores usuarios. Y pues poco a poco nuevas funcionalidades. Y también hace 10 meses la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad publicaron los protocolos nacionales de atención médica y en los siguientes 2 meses también tendremos dentro de Reto contenido para que repasen y practiquen los protocolos, los PRONAMs, que la mayoría de ellos muy enfocados en salud de los niños y adolescentes. Y por supuesto, poco a poco, más rutas educativas y contenido de la mano de aliados. Tienes razón. Ese 23, David sigue escuchándose lo que dice. Yo creo que es mejor que el anfitrión silencie su micrófono. Y bueno, y después de 3 especialidades, cardiología, dermatología, oftalmología y medicina general y 9 años de historia, hoy a la par del lanzamiento de Reto Pediatría es el lanzamiento de una nueva aplicación. Es una aplicación rediseñada por completo, estudiada durante varios meses, liderada por todo el gran equipo detrás de Reto, y pues nos enorgullece que se comparta con el lanzamiento de Reto Pediatría. Tiene nuevas funcionalidades y pues ya conocerán todos los canales, inclusive dentro de la misma plataforma los usuarios podrán generar como sugerencias, reportes, y siempre será bienvenida cualquier retroalimentación. Un poco de cómo se verá, poco a poco, ¿no? Secciones, ¿no? Donde vendrán ya casos clínicos con video, con fotos, con audio, y pues recordar el equipo de colaboradores que están detrás de este proyecto. Por supuesto, la doctora Deneb, la doctora Carla, que hoy no nos pudo acompañar, y distintos médicos que nos han acompañado en la redacción del contenido en las últimas semanas. Y con eso en mente, pues una vez más agradecer aquí a los asistentes, y doctora Areli, te cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Ya me conocen algunos porque yo los estuve contactando para invitarlos a este evento. Y para continuar, vamos a platicar con la doctora Belmont y la doctora Deneb sobre algunas cosas que siento que son muy importantes para la formación médica y la formación de pediatras en este país, hablando de su experiencia y pues de todo lo que ellas nos pueden compartir. Para empezar, me gustaría preguntarle a la doctora Belmont, ¿cuál considera que es el mayor reto que enfrentan hoy los residentes de pediatría para tratar de equilibrar la carga asistencial, que sabemos que es demasiada, con la formación académica, pero que ésta sea de calidad, actualizada, que vaya al día con todos los avances científicos? Hola, buenas tardes. Felicidades a Reto Pediatría, que hoy es un gran regalo en el Día del Niño para todos los que van a estarse formando a favor del niño, de los niños, de su salud y y todos los aspectos. Yo creo que como en muchos momentos de la historia, al día de hoy, la transición de tantas herramientas digitales que tenemos, la carga asistencial realmente siempre ha existido, pero ahora el enfrentarse a nuevas formas y metodologías de evaluación, como lo hacen en el ENARM, como se le hace ahora en el Consejo de Certificación en Pediatría, atender los puntos que hay que cubrir con el PUEM, pues el Programa Único de Especialidades Médicas, y otros programas institucionales, pues se vuelve un gran desafío tratar de adquirir todos los conocimientos. Nadie los puede tener todos, pero estamos en un momento en donde el principal reto es adquirir competencias, adquirir habilidades y tener más claras las formas prácticas de aplicar los conocimientos. La mejor forma es con los casos clínicos. Entonces, esta aplicación de Reto Pediatría pues viene a contribuir de una manera muy acertada para que los residentes y los médicos en formación pues tengan un aliado, sobre todo en su proceso de formación como pediatras. Este es un regalo para ellos el día de hoy. Yo creo que los principales retos es tratar de unificar el conocimiento aplicado con o sin carga asistencial, porque hay hospitales muy light y otros muy pesados, pero en cualquier escenario las habilidades de resolver los casos clínicos, que va a ser la realidad a la que nos vamos a enfrentar, pues tiene que ser de lo mejor posible. Gracias, doctora. Justo en Reto lo que buscamos es ser un aliado para todos los residentes, un apoyo para todos aquellos que quieren seguir preparándose. Nosotros buscamos ser esa herramienta. Doctora Deneb, comparando cuando usted se formó como pediatra, ¿cuáles son las principales brechas que nota entre lo que se enseña en las aulas o muchas veces al lado de la cama del paciente y justamente las competencias que realmente se exigen al momento de certificarse? Bueno, pues antes que nada, gracias Arely y gracias Carlos por la invitación y bueno, sobre todo por invitarme a participar en este proyecto. Y yo creo que bueno, mucho lo ha comentado la doctora Belmont, donde hemos visto una brecha generacional, sobre todo en la cantidad de acceso a la información, pero que no necesariamente como residente te da tiempo, ¿no? Ni de leer, ni de estar tan actualizado como tú quisieras. Y que sabemos que muchas veces en la especialidad pues aprendes de tu residente de mayor jerarquía o de tu compañero que él ya lo estudió, y esa parte creo que persiste a pesar de todo el acceso que cada vez se tiene más a la información. Sin embargo, creo que de lo que yo viví en mis momentos de residente a lo que vamos haciendo ahorita, y justo con la experiencia que adquirí en el consejo de hacer preguntas, de estar validando respuestas y todo, creo que cada vez es más difícil para los residentes
sobre todo porque cada vez hay mucho más cosas que buscarles a los pacientes, mucho más patología y cada vez se va volviendo más complejo, pero creo que la esencia debe seguir siendo la clínica que aprendiste, tratar de llevarla a la práctica cuando te ponen un escenario clínico en un examen, porque seguramente ese caso te tocó o ese caso lo leíste o ese caso, pues digamos que lo viviste de cierta manera y creo que esa parte te da mucha garantía de cómo responder, ¿no? Obviamente siempre va a haber casos que a lo mejor nunca ni has leído ni sabías o simplemente era el tema que no te gustaba, ¿no? Y que siempre nos pasa a todos. Pero creo que este tipo de herramientas tecnológicas pues cada vez te van más acercando a todos los temas y a toda la experiencia que a lo mejor tienes que ir consolidando después de un conocimiento que tuviste con un paciente, pero ya poderlo aplicar a responder un examen y obviamente que esto te va a ir preparando para tu formación y tu práctica diaria. Excelente. Hablando un poco más sobre su área de expertise, que es la neonatología, y que para mí, yo creo que para muchos pediatras es un área súper diferente a todas las demás. Todo se calcula en mililitros y en miliequivalentes y gramos y todo, pues son los más chiquitos de los chiquitos, ¿no? ¿Usted qué consejos nos puede dar para tener una formación técnica de excelencia en la neonatología sin descuidar el lado humano? A ver, yo creo que como pediatra siempre te vas a enfrentar a un neonato, ¿no? Es como parte de, ¿no? Y que al menos si no te gusta el neonato, yo lo veo mucho con los residentes de pediatría o justo con compañeros que es como neonato es tuyo, ¿no? Porque no es algo que tengamos tanta experiencia dependiendo de dónde te formaste, pero siempre es como el más picky o el más minucioso, ¿no? Que tienes que cuidar al paciente. Pero yo creo que es pediatría pura y literal les diría, no tengan miedo, o sea, los neonatos es como un mundo diferente porque justo todo tiene que ser muy calculado, muy medido. Y a veces mucho es más el enfrentarte con enfermeras que a lo mejor son pediatras, pero que no están capacitados a manejar un neonato y donde ahora sí que cada maniobra cuenta, que lo toques mucho, que lo manipules mucho también no es bueno. Entonces, creo que en neonatología te vas formando mucho como de ser más obsesivo tal vez y de estar cuidando cada detalle, pero creo que eso mismo lo aprendes desde pediatría, ¿no? O sea, en algún momento recuerdo que querían hacer como la opción de que neonatología, por ejemplo, fuera de entrada directa sin hacer pediatría, ¿no? Y, por ejemplo, países como Cuba lo tienen así, ¿no? Donde ellos entran de medicina a neonatología. Y yo, por ejemplo, al menos en el consejo de neonato decía es que no, o sea, la esencia la aprendes en pediatría, ¿no? O lo vemos en especialidades donde, no sé, voy a decir algo, por ejemplo, un cirujano pediatra, donde obviamente tú ves al cirujano de adultos y al cirujano pediatra y es una esencia completamente diferente, ¿no? Porque ellos te calculan las soluciones. A lo mejor no lo hacen todo el tiempo, pero creo que toda esta formación la adquieres durante la residencia de pediatría. Y sobre todo creo que te da mucho las bases para la especialidad que vayas a hacer o la subespecialidad que vayas a hacer, porque es donde adquieres primero como quitarte ese miedo a manejar un bebé o manejar a un paciente que está llorando, que hay que puncionarlo, ¿no? Creo que toda esa parte te la da pediatría. Y por supuesto que neonato te da a lo mejor el detalle fino, pero sobre todo pues mucha experiencia en el manejo de un recién nacido. Me refiero no tanto en el conocimiento teórico, pero sobre todo en el manejo, en las habilidades clínicas que tienes que adquirir. Gracias. Para quien quiera contestar, en los últimos años hay un debate en la comunidad médica y también en la población en general, yo pienso. He escuchado comentarios de es que ahora hay un especialista hasta para el dedo chiquito del pie. Ahora hay un especialista de las, no sé, de la nariz. Ahora hay un especialista. ¿Creen que hay algo llamado sobreespecialización y que por eso se esté perdiendo la figura del pediatra general integral por enfocarnos en cada detalle tan pequeño? Bueno, ahí yo me gustaría participar. También es parte de la transición. Las subespecialidades o superespecialidades son necesarias, pero no deberían de perder la capacidad de integración completa. Sí se requieren porque el conocimiento de la pediatría y de la medicina sigue teniendo avances estratosféricos. Y sería muy difícil que desde la pediatría pura
se abarcarán todas esas finezas en diagnósticos difíciles de áreas muy específicas. Sin embargo, la base es tener a un pediatra lo más completo posible con una fortaleza en esas otras áreas que sean de su afinidad o de su interés. Todos los subespecialistas o superespecialistas no deben perder el objetivo principal, que es ver al paciente de manera integral. Nuestra base es pediatría y debemos de ver lo más integral posible con el extra, que es esa fortaleza, esa experiencia de las áreas en que nosotros podemos tener mayor experiencia y pues ponerlas al servicio de todos nuestros niños y nuestros adolescentes. Doctora, hablando justo de eso, si hoy se encontrara con un MIP, con un pasante, con alguien que se está preparando el ENARM, con aquel R1, R2, R3, ¿qué consejo les daría para ser los mejores pediatras en un sistema de salud como el de México? Pues yo les diría que primero, lo más importante es que sepan muy bien cuál es el objetivo de lo que están haciendo, ¿sí? Y que lo más importante de la vida no nada más es que nos guste la decisión que tomamos y lo que vamos a hacer, sino que nos apasione. La pasión, esa magia, ese encanto, ese no sé qué sé yo, que nos hace ser mejores, es una semilla que nosotros o tenemos o buscamos, para empezar. Y yo creo que a nadie nos pusieron una pistola para tomar las decisiones que tomamos, y el pediatra es una decisión de convicción, de una misión, de un servicio. Y yo les diría que disfruten cada etapa de su formación. Si son internos que quieren ser pediatras o la especialidad que quieran, que lo disfruten, que aprendan todo. Ningún conocimiento está de más. Ningún conocimiento que tengan extra, de eso nunca se van a arrepentir. Que cada etapa tiene encantos, retos, desafíos, cosas que nos gustan y que no nos gustan, porque la vida no es a la carta, la pediatría tampoco es a la carta, pero tener la capacidad de encontrar los mejores momentos para estructurarnos en un excelente profesional al servicio de los niños y de los adolescentes, desde los neonatos, eso va a ser lo mejor. No importa qué decidan, pero que lo que decidan lo hagan con pasión, con compromiso y que lo disfruten. Si no lo disfrutamos, pues no tiene caso hacer nada de lo que hacemos. Creo que disfrutar del proceso es algo muy importante en cualquier carrera, en cualquier cosa que estemos estudiando y pues más cuando la vida de los chiquitos está en nuestras manos. Doctora Deneb, si pudiera hoy usted ser la presidenta de el PUEM y de los programas de pediatría, ¿qué cosa le gustaría cambiar para que nuestros pediatras sean mejores en su formación? A ver, yo te puedo decir que, o sea, creo que el programa del PUEM, ¿no? O sea, del Programa Único de Especialidades Médicas ha hecho un gran trabajo tratando de ser muy incluyente en todos los temas, ¿no? Y creo que esa parte sigue siendo un reto, porque igual cada uno desde su área, pues quiere preguntar lo más específico de, por ejemplo, a mí si me invitan a participar en el examen, pues yo quiero que como pediatra sepan a lo mejor mucho de neonato, ¿no? Y te das cuenta que pues es un examen general para pediatras que están recién egresados, que seguramente tuvieron mucha formación durante su residencia, pero que no puede ser tan específico, ¿no? Entonces, creo que esa parte la ha logrado bien la universidad y esa parte se ha tratado de replicar desde la parte de los consejos. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho más alcance tecnológico. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, yo estuve como presidenta del consejo hace 4 años y justo me tocó vivir la pandemia, ¿no? Entonces, tuvimos que pasar de un modelo completamente de hacerlo en examen en papel, ¿no? O sea, eso era en el consejo de pediatría, donde todavía lo llenabas así con bolitas y de repente fue, pues ya no se va a poder hacer esto. Neonato puedo decir que iba
como en otra etapa porque neonato ya lo hacía al menos en computadora y ya teníamos un proceso como de evaluación, pero te estoy hablando 2018, 2020, o sea, no hace mucho tiempo. Y creo que la pandemia nos enseñó mucho a ser como mucho más tecnológicos. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer el examen que lo propusimos en línea porque teníamos que hacer el examen a pesar de pandemia y no podíamos reunir a los residentes. Por ejemplo, nosotros nos salíamos con el Tecnológico de Monterrey para hacer un examen que además se tuviera la garantía de seguridad y que tenías que tener inteligencia artificial que detectara movimientos de los alumnos y todo. Y creo que más bien a nosotros como profesores nos costaba entrar en esta tecnología, ¿no? Entonces creo que esa parte siempre sigue habiendo una brecha tecnológica, pero que creo que cada vez es más evidente. Entonces, al menos los exámenes deberían de ser, creo, en mi opinión muy personal, que deben ser mucho más interactivos. Por ejemplo, vemos tecnologías con los residentes donde a lo mejor si ya les es un examen clásico, pues ya no es como su meta e inclusive les resulta hasta aburrido, ¿no? Entonces, tecnologías, no sé, voy a decir un ejemplo como Kahoot o algo donde tú puedas ser mucho más interactivo, creo que les deja a la vez mucho más enseñanza y creo que esa debería ser la tendencia en los próximos exámenes. Gracias, doctora. Sí, como egresada del TEC sé que a muchos profesores les costó adaptarse. Habían profesores que nos decían, yo les paso la presentación y ustedes la comparten porque nomás no le agarraban. Pero creo que la pandemia fue una oportunidad para modernizarnos y que de lo malo saliera algo bueno, ¿no? Por último, empezando por usted, doctora Deneb, y después con la doctora Belmont, desde su experiencia, ¿cuál ha sido el reto más grande que ustedes mismas han enfrentado en su trayectoria como líderes de la pediatría en México? Perdón, ¿empezaba la doctora Belmont o empezaba yo? Usted. Ah, ok. Pues mira, yo creo que así decirte la experiencia, yo creo que cada etapa te va dando una propia experiencia. A mí me encantaba trabajar con residentes, me sigue gustando mucho, pero a veces creo que es justo esta parte donde cada vez a ti como profesor te resulta cada vez un reto, ahora sí que aprovechando la promoción de ustedes, porque ya la generación te pide otras cosas, te demanda otras cosas que obviamente a ti te obliga a estar más actualizado, más al día, pero que aparte entramos con toda esta cuestión donde inclusive el alumno tiene, o sea, tú le estás preguntando, ¿no? Voy a decir un ejemplo, y de repente pues todos pasan visita con su dispositivo electrónico, ¿no? Su celular, su iPad o todo, inclusive tienen la respuesta mucho antes de que tú estés pensando en cuál era el algoritmo o el proceso diagnóstico para llegar a algo. Y yo creo que ese es cada vez más reto entre nosotros como profesores y como pues tal vez líderes, como lo dices tú. Creo que es bien difícil estar como tan actualizado, pero yo creo que todos los alumnos nos enseñan algo y que justo el reto para nosotros como profesores es aprender de cada alumno. O sea, no te podría decir una experiencia porque creo que todos tenemos innumerables experiencias y que cada vez, por ejemplo, ahora nos enfrentamos más con los padres, ¿no? En donde tú le das informes a un papá y el papá cada vez es mucho más demandante en pedirte una respuesta porque él ya lo leyó en ChatGPT, ¿no? O donde tú llegas con un diagnóstico y él ya te dice, es que yo leí esto y esto y esto y sí fue lo que tú me dijiste, pero no me dijiste esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a tocar cada vez más y yo creo que esas son de las experiencias que en los últimos años han resultado cada vez más complicadas porque no necesariamente leen o el algoritmo que metieron va a dar la respuesta que tú diste o que ellos están buscando. Pero creo que es una parte donde todos tenemos que entrar y que inclusive a nosotros también nos es una herramienta más para hacer nuestra práctica mejor cada día. Gracias, doctora. Y doctora Belmont, ¿qué nos puede decir sobre esta pregunta? Es una pregunta muy sencilla con una respuesta muy difícil, porque decir cuál es el reto, yo creo que de cada época va a ser un reto diferente. Incluso a mí me tocó pues no tener ningún dispositivo en donde pudiera tener un artículo de último momento, de último hit, en PDF en menos de un minuto. Eso no. Adquirir, buscar un artículo que se tenía que pedir y que fuera una biblioteca, las copias a veces había, a veces no.
el acceso a la información al inicio, pues yo creo que no era tan sencilla como ahora. Y el gran reto ahorita es descifrar cuál de toda la información es la que es confiable y que pasara por un screening de ver que es tanta información. Yo creo que el reto ahorita es ver, es tanta información que tenemos que aprender a seleccionar cuál es la que sí vale la pena. En primera, lo que decía de NEP es muy cierto. Los papás ya no son papás como tan ordinarios, ya se vuelven a leer y al entrar a todo, pues se creen expertos y llegan a traer hasta, me ha tocado una mamá que traía impreso una cantidad de como 15 centímetros con todo lo que era fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, terapias, epidemiología, o sea, todo, pues era un tratado de todo lo que había acumulado súper bien ordenado. Sin embargo, el tener cantidad de información no es igual a tener a la inteligencia, ¿sí? O al conocimiento y la aplicación del conocimiento, porque nosotros tenemos que aplicar en cada caso. Por ejemplo, los casos que se están colocando en reto es el conocimiento, el tener la búsqueda de la bibliografía y pues la experiencia clínica, que en la parte operativa pues tiene uno pues esa fortaleza de estar viendo no unos sino muchos pacientes que hasta perdemos la cuenta. Entonces eso es lo que más cuenta, no es la cantidad de copias que pueda alguien juntar o leer, sino que la aplicación asertiva de todo el conocimiento se vuelve un reto. ¿Para qué? Para que podamos dar un informe, para que podamos hacer diagnósticos precisos y que los padres tengan un informe médico de alto nivel. Ese sería el reto mayor ahorita, que con o sin dominio de la inteligencia artificial, la inteligencia nuestra es la que debe de prevalecer para saber adquirir como aliada todas las ventajas de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctoras. Me gustaría quedarme platicando con ustedes toda la noche porque hay mucho que puedo aprender y que todos podemos aprender, pero vamos a pasar a platicar con el doctor Johnny Lázaro Gil, que apenas hace 4 años presentó el examen de certificación del Consejo. Nos gustaría que nos platique algo sobre cómo mejorar y pues tener los resultados que él tuvo, un quinto lugar a nivel nacional. Pues a todos nos gustaría tener cuando nos toque presentar este examen, ¿no? Hola, Arely, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, igual a Carlos. Fíjate que cualquiera que me conoce o que ha convivido conmigo sabe que me gusta mucho esta parte, o sea, desde cuando era residente, el residente que enseña al residente, como bien decía de NEF, que para mí era algo muy, muy importante. A ver, cuando me dijeron que tenía que dar algunos tips de oro y estas cosas, o sea, más que dar tips de oro, creo que me gustaría compartir un poco acerca de la metodología de la que yo fui aprendiendo y que yo fui elaborando por mí mismo, y que he notado en retrospectiva que me ha dado como que me ha resultado más efectiva, por así decirlo. Desde la facultad, donde básicamente nos enseñaban, o donde yo aprendí más bien, que debería memorizar muchas cosas, porque pareciera que entre más memorizas, mejor contestas un examen y pareciera que sabes más, pero cuando finalmente llegas a la residencia, te das cuenta que no necesariamente el que lee más o el que tiene más información es el que realmente va a poder ayudar al paciente. Y entonces una de las primeras recomendaciones que yo podría dar es que estudiar a conciencia es de las cosas que más me han resultado, me han dado mucho beneficio. Es decir, cuando tú vas a estudiar de manera intencionada el caso de tu paciente, o el caso en el que te quedó duda respecto a si el cuadro clínico puede ser compatible, y esta parte, echando mano ahora de la medicina basada en evidencias, si realmente la fiebre que tiene este lactante orienta que pueda ser, no sé, posterior a la vacuna, posterior a una infección grave, una simple infección respiratoria,
un Kawasaki hoy, por ejemplo, que ha integrado todo este conocimiento. Creo que cuando, o sea, más bien, cuando tú logras poder estudiar a conciencia para poder ayudar a tu paciente, creo que esa es de las cosas que más me han ayudado a aprender, independientemente de la preparación para un examen. Otra cosa importante, o otras recomendaciones en este sentido de estudiar a conciencia, es que si bien el examen del consejo pues es un requisito pues para poder titularte y para poder ejercer la pediatría en México, creo que en el momento en el que yo dejé de ver los exámenes como un simple requisito para pasar y más bien tener la responsabilidad con mis pacientes, creo que ahí empecé a tener esta conciencia de, ok, ¿qué va a pasar si me llega un paciente con dolor de cabeza que no responde a una migraña? ¿Cuál debería ser mi siguiente diagnóstico diferencial o qué banderas rojas debo buscar? Entonces, de cierto modo, tú cuando estudias a conciencia empiezas a priorizar las cosas que debes estudiar y entonces dejas de memorizar. Entonces, de pronto me encontraba frente a un paciente que tenía dolor de cabeza, pero que el cuadro clínico no parecía decir que era migraña y entonces automáticamente mi mente era, ok, ya leí que las banderas rojas son tal, 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 no tiene banderas rojas, probablemente no sé qué diagnóstico tiene en este momento, pero banderas rojas no tiene. Entonces, cuando empiezas a usar el conocimiento que vas adquiriendo para poder ayudarle a tu paciente, sin duda esa es de las mejores satisfacciones que me ha dado esta parte de poder entender cómo aprender. Y yo no tengo, o sea, acabo de salir de la parte de pediatría, acabo de salir de la subespecialidad y creo que he replicado en la subespecialidad, repliqué esta parte que entendí, que comprendí en pediatría y me resultó también fascinante porque el reto también de los subespecialistas es que te subespecializas y luego ya, por ejemplo, en mi caso, todo moco es rinitis. Y entonces, la parte de estudiar a conciencia o de no perder de vista esta integridad que es propia del pediatra, porque también soy pediatra y no quiero que esa parte deje de serlo nunca. Entonces, como que ahora el reto es no perder objetividad y entonces entender que la rinorrea tiene muchos diagnósticos diferenciales y que debo entender o comprender que dependiendo el contexto del paciente, la edad del paciente, la evolución en sí misma, los microorganismos, o sea, cada uno de eso pues me va a ayudar a tomar decisiones para el diagnóstico, para el tratamiento y por supuesto para el pronóstico. Entonces, dentro de mis recomendaciones es estudiar a conciencia, dejar de ver el examen como un requisito más y sino más bien estudiar a conciencia para poder ofrecerle una mejor atención a los pacientes. Y como bien lo decían, me uno a esta parte de disfrutar el proceso. Hoy de pronto veo que está padre, que de pronto desde el R1 ya sepas que tienes afinidad por la cardiología, por la dermatología, pero a mi parecer, el que te vayas sesgando desde el R1 o inclusive desde médico interno, a que vas a hacer solamente eso, sí te sesga y te como que te priva de poder disfrutar el proceso y de ser integral, porque el paciente requiere esa integridad. Y entonces, disfrutemos el proceso. O sea, yo sé que hay áreas en las que no somos tan afines, pero de verdad que de todo se aprende y está padre también saber un poquito de todo. Y eso es algo que a mí me ha gustado siempre. O sea, saberle un poquito a todo, aunque soy inmunólogo, aunque soy alergólogo, pero siempre me ha gustado saber qué está pasando con el neonato, detectar a tiempo, referir a tiempo, pedir ayuda, pero sin duda yo no voy a saber a quién pedir ayuda si si no sé ante qué estoy. Entonces creo que esta parte de disfrutar el proceso implica que dediques todo este tiempo o dediquen el tiempo a aprender pediatría, o sea, pediatría en todo el espectro de la palabra, todo lo que conlleva ser un pediatra. Y si ya después decidimos ser subespecialistas, bueno, ya tendremos que especializarnos específicamente en algo que ya sabemos que nos apasiona, pero que todo el conocimiento de pediatría no lo echemos en un saco roto, sino que sea un backup ahí que es permanente y que nos ayude a dar una atención de calidad para nuestros pacientes. Por eso encuentro este tipo de plataformas muy buena. ¿Por qué? Porque lo que hacen es básicamente poner a prueba
todo lo que estoy leyendo, porque paradójicamente ahora, como bien dice la doctora Belmont, ahora el tema no es adquirir la información, sino más bien saber depurarla. Es tanta información la que puedes tener que a veces te saturas de tanta información, y entonces lo que yo sugiero es vámonos con el Nelson de pediatría, con el Every de neonatología para un tema en específico, el Fleischer, que se me hace de los mejores libros de pediatría, y partir de lo más general a lo más específico. Y con eso me refiero a, vámonos primero a la bibliografía en el Nelson, por ejemplo, y si me quedó duda respecto al valor predictivo de un dato clínico, pues ya vamos específicamente sobre ese dato clínico, pero creo que partir de lo general a lo particular es bueno, disfrutar el proceso también y dejar de ver el examen como solamente un requisito, sino como una responsabilidad y un compromiso con nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Por último, si mañana fuera a presentar el examen del consejo, ¿cómo abordaría esos casos clínicos? ¿Cómo abordaría esos casos clínicos? En primera, pues obviamente debí haber leído el temario que ofrece la Academia Americana Mexicana de Pediatría, y entonces basarme con ellos, o sea, tener un esquema general de los temas que van a preguntar, y en primera tener un conocimiento general de todos y cada uno de ellos, o sea, pensar como un pediatra, ¿no? Y entonces y ponerme, y que es algo que hago siempre, es como ponerme el reto de sentirme que estoy frente a ese paciente con esos datos clínicos y pensar en todos los diagnósticos diferenciales, priorizar la gravedad, detectar banderas rojas o datos de alarma. Y entonces creo que sistematizar es algo que me ha ayudado mucho. O sea, tengo el conocimiento, leo bien el caso clínico, identifico de qué tema se trata, y con base a ello analizo bien la información que me están dando, no supongo, no agrego información que no está escrita, y analizo las respuestas. Y siempre contesto como lo más frecuente, lo más típico, y el paso inicial que tengo que hacer con todos mis pacientes. O sea, ir como insisto, de lo general a lo particular, y prácticamente considerar todos los datos que me están dando en el caso clínico. Muchas gracias, doctor. Con eso cerramos este bloque. Gracias, doctora. Luego nos avisas de la clase de doctor John. Mucho gusto. El doctor Johnny, doctora de NEM, doctora Leticia, muchísimas gracias. Recapitularé un poquito de conversado. Definitivamente, la doctora Belmont hablaba de pues, esta heterogeneidad que existe en la formación en pediatría, y definitivamente siendo pediatría la segunda especialidad con más especialistas según datos del CONASEM, la importancia de la salud infantil para todos nosotros, más de 1,500 residentes de pediatría graduándose. Ahora sí que los retos son inmensos. Y definitivamente, pues, una de las cosas que soñamos con Reto es homogenizar lo más que se pueda esta educación, y por supuesto, pues, por el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientitos. Disfrutar el camino, no nos queda de otra, así que siempre disfrutémoslo. Queridos residentes, queridos médicos en formación, nunca se olviden ese momento en que decidieron estudiar medicina, en que decidieron ser pediatras, y es la decisión que tomaron en su momento. Gócenla, disfrútenla, los necesitamos. Con esa pasión, entre mejor estén ustedes, mejor estamos todos los pacientes. Definitivamente el reto de lidiar con papás utilizando inteligencia artificial es algo que tendremos que trabajar. Algunos de ustedes, otros pediatras me dicen como, deberíamos hacer un reto papá, ¿no?
cómo enseñarlos a ser mejores papás y cómo lidiar mejor en la consulta de pediatría. Y el doctor Johnny también recalcaba el saber un poquito de todo. Y pues aquellos pediatras, aquellos subespecialistas que terminaron la residencia hace muchos años, también los queremos ver en Reto Pediatría. También queremos que vean y se actualicen con casos clínicos nuevos, que se acuerden en ese momento en que hicieron su examen de consejo y pues esa integralidad que necesitan nuestros pacientes en cualquier etapa. Pues con eso en mente paso a recordar un poquito de Reto Pediatría. Pues hoy damos inicio a esta etapa, a este lanzamiento. Gracias por estar aquí presentes. Y pues ahora sí que nuestro reto para estos primeros 12 meses de operación será impactar y ayudar en su educación a por lo menos 4.500 médicos entre residentes, pediatras y neonatos. ¿Por qué neonatos? Porque en algún momento de los siguientes 12 meses esperamos también tener contenido para el Consejo Mexicano de Neonatología. Bueno, Consejo Mexicano de Pediatría, sección Neonatología. Y a pesar de el pequeño gran equipo de Mellow, empresa detrás de Reto, quienes hicieron posible este lanzamiento, toda la parte tecnológica, toda la parte de diseño, toda la parte de coordinación y tenernos en este momento tan increíble, pues reitero que no podemos solos y queremos la mayor cantidad de alianzas posibles con hospitales, con instituciones. Agradecer, doctora Belmont, el apoyo de la Academia Mexicana de Pediatría. Es un orgullo y muchos proyectos a trabajar a lo largo del año que buscaremos lograr con la Academia. Y por supuesto, agradecer a Apela, a GSK y ojalá poco a poco más marcas y más empresas vean el valor de sumarse a una comunidad de médicos especialistas que necesita todo nuestro apoyo. Pues sin más, doctor Johnny, doctora Leticia, doctora Denet, muchísimas gracias por su tiempo, Areli por la coordinación y equipo Reto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una gran noche. Y un detalle más, a todos los asistentes, pues les estará llegando un correo con el nuevo sitio web de Reto Pediatría y pues todo un flujo para que no se olviden de descargar la aplicación en los siguientes días y no dejen de darnos retroalimentación, de buscarnos por cualquiera de nuestros canales, que seguro ya les estarán ahí llegando. Cualquier idea de colaboración, cualquier idea de mejora, será más que bienvenida. Muchísimas gracias, feliz Día del Niño y que tengan una excelente noche. Felicidades, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias.